Querido hermano, tienes que empezar a aprender a cómo sexualizar las conversaciones. En este vídeo te voy a explicar a cómo sexualizar para que puedas generar atracción y puedas avanzar en todo el proceso y que no te quedes en la zona de amigos. Un hombre que no es capaz de sexualizar, un hombre que solamente genera confort, que solamente hace a la mujer sentir cómoda, pero no experimenta, no hace experimentar las emociones, no genera emociones, es un hombre muy poco atractivo que lo único que va a hacer es quedarse en la friendzone. Por eso en este video te voy a explicar diferentes técnicas para que puedas sexualizar tus conversaciones, ser mucho más atractivo, generar atracción y que puedas avanzar en todo el proceso. ¿Ok? Entonces lo primero que tú tienes que hacer para poder sexualizar las conversaciones es empezar a sentirte bien contigo mismo en tu sexualidad, sentirte cómodo y sentirte seguro de ti mismo, ser un hombre que muestra las intenciones, un hombre que es directo con lo que quiere y un hombre que no tiene miedo a perder a la mujer, porque si tú tienes miedo inconsciente a perderla, no vas a querer cagarla, vas a buscar su validación de forma inconsciente y vas a tener mucho miedo a sexualizar, vas a tener mucho miedo a mostrarte físico, a proyectar tu voz o a direccionar, a pedirle el Instagram, incluso a cerrar por WhatsApp. Porque un hombre que es masculino realmente, un hombre que es masculino no tiene miedo a perderla. Un hombre que es masculino proyecta la voz. Un hombre que es masculino es físico, toca a la mujer. El contacto físico también genera atracción. Un hombre que es masculino es capaz de ser un hombre direccional. Un hombre con dirección es un hombre con mucha energía masculina. Y un hombre que es capaz de sexualizar, mostrar sus intenciones e ir a por lo que realmente quiere es un hombre muy masculino. Entonces la primera forma que tú puedes hacer para sexualizar la conversación es una forma muy sencilla, es muy fácil de utilizar, es una forma para principiantes que tú puedes empezar a aplicar, porque al principio lo más importante que tú tienes que hacer es perder todo tipo de miedo. Si te da miedo el rechazo, vete a que te rechacen. Si te da miedo sexualizar la conversación, vete a sexualizar. Si te da miedo ir a por el beso, vete a por el beso. Si te da miedo pedir Instagram, vete a pedirle Instagram. Entonces, la primera técnica que tú puedes utilizar es hablar de un tercero, hablar de otra persona, hablar de un amigo. Si tú eres capaz de hablar de un amigo, como por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Oye, te puedo hacer una pregunta. ¿Qué opinas? Porque justamente el otro día mi amigo tuvo una cita por Tinder y a los 30 minutos ya estaban cogiendo como locos en su apartamento. O sea, ¿tú qué opinas de tener sexo en la primera cita? Y ya no eres tú, es tu amigo, entonces ya estás hablando de sexo en la conversación sin que pareciera forzado o sin parecer que lo intentaste demasiado y estás hablando de otra persona. Tú ya estás hablando de sexo en la conversación y vas a poder fluir en todo este tema de conversación. De hecho hay un juego que es el juego de las preguntas que tú vas a poder aplicar, que el juego de las preguntas es un juego para citas, para ir escalando poco a poco la conversación y poder sexualizarla. Por ejemplo, vas a empezar con algo más tranquilo, como por ejemplo, oye, ¿cuál fue la experiencia más vergonzosa que tuviste en la infancia? La experiencia más vergonzosa, ¿no? Y vas a hacer que recuerde a su niña interior. Luego vas a preguntar algo más en la situación actual, como por ejemplo, ¿cuál es la parte del cuerpo que más te gusta? O cuál es la parte del cuerpo que menos te gusta, y puedes como ir escalando, ¿no? Luego puedes decirle, oye, ¿qué es lo que te parece más atractivo de un hombre? ¿Cuál fue tu mayor locura con tus amigas? ¿Cuál fue tu mayor locura con otro hombre? Oye, ¿cuál es tu fantasía sexual que jamás cumpliste? Y ahí estás sexualizando. Entonces también puedes usar el juego de las preguntas, que es un juego que te va a servir para cuando te quedes sin qué decir, para cuando no sepas cómo avanzar o cómo seguir. Puedes utilizar este juego para tus citas, para poder darles ese sentido del humor, que sean divertidas. Y sobre todo tienes que ser divertido y que no caigas como que no se baje la emoción de la cita y que puedas escalar y sexualizar la conversación, ¿ok? Pero recuerda no utilizar siempre el juego de las preguntas, porque después se va a volver aburrido. Yo caí en ese error, querido hermano. Estaba constantemente utilizando este juego, porque también es un juego que puedes usar para ir a por el beso, y lo estaba usando constantemente, entonces ya se volvía muy monótono, muy aburrido, parecía un robot que siempre hacía lo mismo y tampoco es divertido. Al final lo que más mola dentro del juego de la seducción es innovar, probar diferentes cosas e ir jugando de diferentes maneras para también ir aumentando tu nivel de juego, ir aumentando tu nivel de experiencias, de referencia e ir también teniendo más confianza en diferentes situaciones. Entonces el juego de las preguntas es muy bueno, que te va a permitir como escalar, sexualizar, y es algo que te va a permitir también generar atracción, y es un juego divertido que vas a poder aplicar, pero que no tienes que utilizar siempre, porque si no va a ser muy aburrido, va a ser muy repetitivo y vas a caer como en esa zona de ser siempre lo mismo. Otra cosa que tú puedes hacer para sexualizar es también los dobles sentidos. Los dobles sentidos son muy buena técnica para poder sexualizar. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez, estaba conociendo a una chica en un shopping y me acuerdo que yo la encaré y la fui a hablar. De repente empecé a hablar con ella, la fui acompasando, fui haciendo ese confort, que es lo que hay que hacer al principio cuando tú vas a hablar con una mujer desconocida, generar confort, hacer que esté cómoda, y la fui acompasando por diferentes tiendas del shopping y la fui como acompañando por... Ella estaba viendo diferente ropa, entonces yo la acompañé. Fue algo bien divertido y luego me acuerdo que fui a tomar algo con ella, una limonada.
Entonces me acuerdo que en un momento, no sé cómo, ella me dijo, no, es que a mí me gustan las largas. O sea, no sé de qué estábamos hablando, pero ella me dijo que a ella le gustaban las largas. Entonces yo generé un doble sentido, lo malinterpreté incluso, o sea, un doble sentido, y le dije, ah, te gustan largas, ¿no? Entonces le estoy sexualizando, hablando de que le gustan largas las pollas, ¿no? Entonces eso genera sexualización y es un doble sentido. Entonces, a través de los dobles sentidos, a través de incitar a hablar de sexo a través de otra persona, o incluso a través del juego de preguntas, tú vas a poder sexualizar la conversación, poder darle ese toque juguetón, fíjate que verse juguetón, atractivo, relajado, tranquilo, que se te vea con seguridad y con confianza, de una forma carismática, y vas a poder sexualizar la conversación para no quedarte solamente en la zona de amigos. Siento que es algo súper importante el poder sexualizar las conversaciones, porque te va a permitir generar atracción y generar confort para que una mujer pueda avanzar en todo el proceso. Si tú solamente generas confort, la mujer te va a ver aburrido, va a ser una conversación muy plana, muy lógica, muy aburrida, y la atracción es emocional, no es lógica. Si tú le dices a una mujer, no, es que yo estudio informática porque es algo que me encanta, estudio informática, estoy ahí haciendo diferentes cuentas, es algo que no va a enganchar a la mujer. Tienes que ser más emocional, la atracción no es lógica, la atracción es emocional. Tienes que desarrollar ese atractivo emocional en ti para generar diferentes picos emocionales en las mujeres y que se puedan sentir atraídas por ti. Entonces, estas tres herramientas son muy poderosas, pero y esto es sexualización verbal, ¿ok? La sexualización verbal está bien, sobre todo al principio. Si tú tienes miedo a sexualizar, haz la sexualización verbal, pero la más poderosa siempre va a ser la sexualización no verbal, que es a través de la proximidad. Si tú eres capaz de repente sexualizar a través de tu proximidad, por ejemplo, estás en una cita con una chica y de repente te aproximas y luego te alejas, te aproximas y luego te alejas, generas como esa especie de tensión, esa sexualización indirecta, esa sexualización no verbal, que es mucho más poderosa porque se va a quedar pensando, ah, pero ¿le gusto o no le gusto? Cuando tú sexualizas verbalmente, ya es como un, ah, ya sé por dónde va. Aunque le guste, ya sabe por dónde va, no es tan poderosa como, por ejemplo, la sexualización no verbal, que es como un, pero ¿le gusto o no le gusto? Y eso es mucho más poderoso. La proximidad. Incluso cuando tú eres capaz de mantener el contacto visual con la mujer y mantener esa tensión, vas a ver como de repente la mujer seguramente se ponga media nerviosa, te va a bajar la mirada, te va a volver a mirar y te va a cambiar de tema y va a hablar de un tema totalmente diferente del que estabais hablando. ¿Por qué? Porque le gustas, le va a gustar que mantengas esa incomodidad, porque va a decir, hostia, qué hombre con huevos que es capaz de mantener esta tensión. Y eso genera también tensión sexual, el hecho de mirarla fijamente, no estar así, sino con una mirada tranquila, una mirada relajada, párpados relajados. Eso va a generar esa tensión sexual que permita a la mujer sentir mucha más atracción por ti. Entonces, aplica todo esto, hermano. La sexualización es algo clave que tú tienes que aplicar como un buen seductor. Tienes que aprender a sexualizar las conversaciones para que ellas estén atraídas por ti. Al final es muy atractivo porque lo que estás comunicando es que no tienes miedo a hablar de sexo, que te sientes cómodo con tu sexualidad, y eso comunica que tuviste experiencias, que eres un hombre con experiencia, que tiene opciones, y eso te vuelve mucho más atractivo de una forma subcomunicada, que al final es lo que es la seducción. Es un arte de subcomunicación, no de comunicación, ¿ok? Entonces, aplica estas técnicas, hermano, sobre todo al principio. Empieza a practicar la sexualización verbal y luego ya puedes pasar a un siguiente nivel o a un nivel más avanzado, que sería la sexualización no verbal, la sexualización indirecta, para poder generar mucho más atracción y que te quedes pensando ella y que ella se quede pensando, pero ¿le gusto o no le gusto? Entonces eso va a generar atracción pasiva a largo plazo, porque al final la sexualización verbal es atracción activa, la sexualización no verbal es atracción pasiva, que es más poderosa la pasiva que la activa, ¿ok? Justamente mañana tenemos una masterclass totalmente gratuita sobre cómo generar atracción, y voy a hablar de la sexualización y de la atracción activa y de la atracción pasiva. Así que si no te la quieres perder por nada del mundo, aquí abajo en la descripción te voy a dejar un enlace a mi comunidad totalmente gratuita, en la cual cada día estoy aportando valor masivo, y justamente mañana voy a estar compartiendo el link de la clase para que te puedas unir y aprender muchísimo más sobre atracción. Dale a like y compártelo con tus amigos si te gustó este video, y nos vemos en el próximo. Un saludo.